Así que le invito a mis hermanos que podamos orar al Señor. Dios, te agradecemos, Padre, por su amor y su misericordia, por este día de trabajo, de quehaceres, obligaciones, responsabilidades, Dios, que nosotros tenemos. Nos ha permitido tener vida, tener salud, Padre Santo, poder estar aquí, Señor, para poder aprender, Rey de la Gloria, un poco más de tu palabra. Gracias te doy, Padre, por cada hermano y hermana que formará parte del estudio de hoy. Te pido que la unción de tu Espíritu Santo esté con nosotros. La gracia, la claridad, la luz, la inspiración de tu presencia pueda iluminar nuestras vidas, Señor, para comprender tu escritura, tu palabra, y así también, Señor, poder aprender un poco más de tu enseñanza. Te pedimos, Señor, tu dirección, tu compañía y tu respaldo tanto a mi vida como a la vida de todos mis hermanos y de mis pastores que están presentes, Señor. Te agradecemos, Señor, y que damos comienzo a este estudio en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Todas las glorias siempre, amén, sean para el Señor. Comenzamos, mi hermano, con la cuarta iglesia de Apocalipsis del Asia Menor, que es la iglesia de Tiatira. Amén. Y vamos a dar lectura desde el capítulo 2, verso 18 hasta el 29, ¿ya? Son los versículos donde se extiende el mensaje de la carta a la iglesia en Tiatira. Recuerde eso, que es la iglesia en Tiatira, ¿ya? No a la iglesia de Tiatira. Es mm, quizás una sola palabra, pero que genera un cambio importante, porque la iglesia estaba en Tiatira, pero no le pertenecía a Tiatira, ya que las costumbres propias de la ciudad no se, no, no absorbieron la identidad de la iglesia, sino que la iglesia logró, o al menos ese era el propósito, de que la iglesia mantuviese su identidad estando en medio de una ciudad pagana. Amén. Y damos lectura de la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 2, del 18 al 29, dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Primeramente, mi hermano, es importante volver a recordar de que todas las cartas tienen la misma estructura. Tiene la salutación, ¿cierto? En donde se logra interpretar, primero escribe al ángel de la iglesia, siempre cada carta está escrita al líder, al encargado, a la persona que estaba
por delante de la iglesia. En algunos casos era un obispo, en otros casos era un hermano, un líder de la iglesia, quienes estaban al frente de la obra. ¿Cierto? Viene la salutación de parte de Cristo, en que en cada oportunidad, en cada iglesia, se adjudica un título distinto. Cristo se presenta con un título diferente. Por ejemplo, a Mirna le dice el primero y el postrero. Se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. A la iglesia de Pérgamo se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. A la iglesia de Éfeso se presenta como el que tiene las estrellas en su diestra. Y en el caso de Tiatira se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego. Y esto es importante, eh, es un punto importante que más adelante lo vamos a analizar, de por qué el Señor también demuestra o intenta, ¿cierto?, expresar de que Él es aquel que tiene los ojos como llamas de fuego. Luego viene la frase que nosotros ya conocemos, que lo hemos visto en las anteriores iglesias: yo conozco tus obras, que está presente en todas las cartas también. El Señor comienza, ¿cierto?, a reconocer. Eso se llama la parte de el reconocimiento, la salutación primero y después viene el reconocimiento, en el que Dios de alguna forma reconoce las buenas obras, reconoce lo que la iglesia estaba realizando, lo que identificaba a esa congregación de una manera, digámoslo así, positiva. Y luego del reconocimiento viene el problema, ¿cierto? En donde Dios eh, entrega, ¿cierto?, el mensaje negativo, lo que estaba generando una problemática dentro de la congregación. Luego del problema viene el consejo, la recomendación de parte del Señor, acompañada de una promesa. Todos tienen lo mismo, una recomendación y una promesa. Y al final viene, ¿cierto?, este despido en donde el que tiene oído oiga, que también se repite en varias de estas cartas. Entonces la estructura de la carta es exactamente igual que las anteriores y también se va a replicar en las tres que le siguen a la iglesia de Tiatira. Mis hermanos, la ciudad de Tiatira era una ciudad de origen, una ciudad libia. Es una ciudad libia en la frontera de Misia, ¿ya? Estaba más al norte, cerca de Esmirna, de las ciudades que están al norte del Asia Menor, aproximadamente a 64 kilómetros de Pérgamo, que estaban más al norte del resto de las ciudades. Estaba, para que usted lo entienda, estaba Éfeso, Esmirna, Pérgamo, junto con Tiatira y la Odisea. ¿Ya? Es como una U al revés. Entonces, tanto la ciudad de Pérgamo como Tiatira son las que están más al norte, de acuerdo a las iglesias que se le está escribiendo. Esta ciudad de Tiatira fue fundada por un personaje que se llamaba Seleuco. Usted se preguntará, ¿quién es Seleuco? Seleuco fue uno de los 4 grandes generales que tuvo Alejandro Magno. Si alguno no está familiarizado con Alejandro Magno, fue un gran conquistador de origen romano. Se considera que el terreno que logró conquistar Alejandro Magno fue abismal. Inclusive el terreno que conquistó Alejandro fue mayor que el terreno que Roma propiamente tal conquistó con el paso del tiempo. Todos los grandes César que tuvo Roma, ninguno logró lo que Alejandro Magno alcanzó, eh, que tuvo un dominio, pero abismal, todo lo que era Europa, Europa occidental, Europa oriental, el Asia, Asia Menor, el norte del África. Si usted puede ver en una demostración, en algún paño en donde aparezca todos estos continentes, ¿cierto? Europa, Asia y África, el terreno que conquistó Alejandro Magno, se va a dar cuenta que fue impresionante. Era un gran estratega militar, era muy inteligente Alejandro Magno, y uno de sus 4 generales más importantes que él tuvo se llamaba Seleuco.
quién fue precisamente el que fundó la ciudad de Tiatira. Este hombre vivió entre el 355 y 280 antes de Cristo. Entonces, probablemente entre esos años se estima que fue, cierto, el surgimiento, la fundación de la ciudad de Tiatira. Principalmente en sus comienzos, Tiatira fue habitada por, espérenme, hermano, en sus inicios, la ciudad de Tiatira fue habitada principalmente por soldados precisamente de Seleucos, soldados romanos, y también sus familias. Eh, Ellos eran los que habitaban en un inicio la ciudad de Tiatira. En el año 190 antes de Cristo fue cuando Tiatira cayó en manos de Roma, cuando ya Roma estaba conformada ya como una nación, ¿cierto? Como un imperio. En el año 190 antes de Cristo, Roma, ¿cierto? Toma el control de la ciudad de Tiatira. Por lo tanto, Tiatira pasó de tener una identidad helénica a tener una identidad greco-romana, ¿ya? Su cultura con la que nació, debido a que su fundador, Seleuco, general de Alejandro Magno, era de carácter helénico. Y al tomar posesión Roma de esta ciudad, toda su cultura, toda su, digamos, su sociedad como tal, se transformó a una identidad greco-romana. Hablamos de sus costumbres, sus idiomas y también sus creencias, sus deidades, la religiosidad. Recordemos que todas estas ciudades, mi hermano, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, había un misticismo muy grande en todas, un misticismo demasiado grande, donde habían erguido muchos templos. La ciudad de Tiatira era un gran centro de comercio. El comercio principal de Tiatira era el gremio textil o el gremio de, el tintorero, perdón, la tintorería. Había una gran industria gremial tintorera, ¿ya? La tintorería era el negocio principal de Tiatira y en donde se comercializaba una famosa tela eh, teñida, por supuesto, que tenía un color que se conocía como la púrpura real, que era muy famoso en aquella época y este color era tan escaso y que solamente en Tiatira se teñía esta tela, que logró tener un realce, un valor, ¿cierto? Agregado muy grande debido a que era un color muy escaso. Entonces este gremio, estas empresas, estas industrias tintoreras conocían el secreto de la tintura púrpura con raíz de rubia, ¿ya? Y que esto hacía lograr un color que ninguna otra ciudad podía ofrecer y que obviamente toda esta tela se ocupaba para crear, ¿cierto? Las vestimentas reales, vestimentas sacerdotales, para los monarcas, para, ¿cierto? Los imperialistas, la gente más importante de la época. Y al ser tan escaso, obviamente tenía un valor demasiado grande. Ay, perdón. Eh, Sé de que de esta ciudad provenía la hermana Lidia. ¿Alguien sabe quién es la hermana Lidia? Es la palabra del Señor. La hermana Lidia, mi hermano, es súper importante porque gracias a ella se comenzó una, una época evangelizadora en toda esta región del Asia Menor. ¿Alguien sabe quién es la hermana Lidia? Aparece en la palabra del Señor. La hermana Lidia aparece en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14, que cuando Pablo llegó por primera vez, en este caso a Filipo, que fue el primer puerto, eh, cuando él comenzó a viajar a una zona de la Macedonia, ¿cierto? Que es lo que se conocería como Europa. Uno de los puertos primeros que él pisó fue Filipo, y es allí donde encontró, según el versículo 14,
Dice entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta hermana Lidia fue la que invitó también al apóstol a que se quedara a dormir en su casa, debido a que fue tocada por la palabra del Señor. Entonces, fíjese que el libro de Hechos nos habla de una hermana Lidia que vendía púrpura y que además pertenecía a la ciudad de Tiatira. Entonces, fíjese lo importante, mi hermano, que escudriñar y conocer la palabra del Señor, porque en ella encontramos estos puntos que pueden pasar muy desapercibidos, pero que cuando usted comienza a estudiar más, va cobrando todo sentido. Dicha tintura, con el paso del tiempo, inclusive hasta el día de hoy, se conoce como el rojo de Turquía, ¿ya? Es una excelente tela y por lo demás muy cara. El rojo de Turquía, ¿ya? Usted lo puede googlear después, buscar esta tintura llamada el rojo de Turquía. En esta ciudad de Tiatira, mi hermano, tenían tres templos que eran como los más importantes. Había mucho paganismo, muchos altares, muchas deidades de carácter griego, grecorromano, helénico. Pero lo más importante, había un templo al dios Apolo, un templo a Artemisa, que en Éfeso se le conocía como Diana, que es lo mismo. Artemisa y Diana es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en Éfeso gobernaba un poco más la cultura griega. Por lo tanto, a esa diosa se le llamaba Diana. Pero en Roma, bajo la cultura romana, se le conoce como Artemisa, ¿ya? Eh, que es básicamente la misma deidad. Y existía un lugar que era una peribolé o un recinto que funcionaba como la residencia de, de la civil oriental zumbata. Usted va a entender más adelante qué es esto, ¿ya? Una peribolé, después también puede buscar eso, que significa, o qué es una peribolé, como suena, peribolé, era un recinto que funcionaba como una residencia para una persona, para una deidad, que es muy importante esta deidad, la oriental zumbata, que era un recinto que tenía muchas visitas por los propios aldeanos pertenecientes a Tiatira, como también de los peregrinos. Y existía, mi hermano, una alta probabilidad, como es de costumbre en casi todas las iglesias de Asia Menor, en que Pablo, el apóstol, fuera quien iniciara esta obra en Tiatira. Lo más probable es que haya sido Pablo, ¿ya? De todas maneras, no le podemos quitar crédito a los hermanos que evangelizaron en aquellas épocas, los cuales ni siquiera están mencionados en la escritura. Recordemos que la escritura del libro de los Hechos es el punto de vista del apóstol, eh, perdón, es el punto de vista de Lucas, ¿ya? Por lo tanto, Lucas basó su testimonio del libro de los Hechos poniendo énfasis en los pilares de la fe más relevantes de la época, como Pedro y como Pablo. Pero eso no quiere decir que eran los únicos, había más personas. Entonces no le podemos quitar crédito de que había evangelistas, maestros, pastores, obispos, predicadores, hermanos en la fe, que pudieron también haber llegado a la ciudad de Tiatira y funcionando, ¿cierto? Y ejerciendo su labor ministerial. Amén. Comencemos. Apocalipsis capítulo 2, verso 19 el 18, perdón, dice que el que tiene ojos como llamas de fuego, fíjese que el Señor se presenta de esa manera, el que tiene ojos como llamas de fuego. Y básicamente lo que Dios quiere expresar a través de cómo se presenta es que es el Dios que lo ve todo, que lo conoce todo, que no hay nada oculto para Él, no hay nada que se pase por alto, no hay nada escondido y nada que salga a la luz cuando Él, ¿cierto? Pone su mirada en ese lugar, en esa iglesia. No podemos escondernos, no podemos, ¿cierto?, engañarle. Él tiene ojos como llamas de fuego que son capaces de penetrar y de consumir hasta lo más profundo
del ser o de una iglesia, de una congregación. Entonces no podemos esconder la basura debajo de la alfombra, no podemos, ¿cierto?, escondernos detrás del púlpito, sino que el Señor, que tiene ojos como llamas de fuego, es capaz de ver todas las cosas. Y esa es una tónica en la que el Señor, como se presenta a cada iglesia, se va replicando una tras otra. Amén. En el verso 19, comienza en la etapa del reconocimiento, en el que Dios reconoce la labor de esta iglesia. Y esta iglesia tiene algo muy, muy importante, mis hermanos, que son las buenas acciones. Esta iglesia tiene características que deberían ser replicadas, debería ser el símil de todas las congregaciones. Todas las iglesias deberían tener las características que tenía Tiatira. Tiatira cometió un error, sí, pero Dios primero reconoce algo bueno que existía en esta iglesia y que todas las congregaciones deberían ser reconocidas por Dios precisamente por estas cualidades que deberían estar presentes en nuestro día a día, en nuestros cultos, en nuestras congregaciones, en nuestras realizaciones de eventos y demás. eh, Debería estar esto arraigado en nuestra esencia como iglesia del Señor. Fíjese que el Señor le dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Son 5 puntos que Dios lo reconoce. Obras, amor, fe, servicio y paciencia. Cuando habla de obras, está hablando del griego ergo, E-R-G-O, ergo. Cuando habla de yo conozco tus obras, está queriendo decir de que Dios conoce todo lo que hemos hecho por la causa de la obra del Señor. Usted ha sido enseñado que constantemente cada acción, cada decisión, cada aporte que usted realiza en algún ámbito dentro, ¿cierto?, de la obra de Cristo, todo es reconocido y de todas las cosas Dios algún día, ¿cierto?, nos recompensará. Pero no tan solo dentro del marco eclesiástico de la reunión, ¿cierto?, integral de la iglesia, sino que también esto se traduce al exterior, puertas afuera de la iglesia. Nuestras obras, nuestro comportamiento, nuestra forma de tratar a nuestros pares, a nuestros compañeros de trabajo, de someternos a nuestros jefes terrenales, a nuestras autoridades que Dios ha puesto por delante nuestra. Algunos son buenos, otros son malos, pero cuando en nosotros hay sometimiento, hay respeto, ¿cierto? Hay empatía, hay el cariño, el buen trato, la buena respuesta, la buena intención, la nobleza de nuestro actuar y de nuestro hablar, todo ello va sumando, ¿cierto?, a nuestra vida y todo ello son obras que el Señor requiere que nosotros también hagamos. Entendemos que según Efesios capítulo 2, del verso 8 al 10, la palabra nos enseña de que la salvación no es por obras, sino por fe. Pero en el libro de Santiago, Santiago también reconoce de que la fe necesita obras, buenas obras, porque si la fe no tiene obras, entonces una fe muerta, una fe inservible, porque la fe que hay en nosotros se debe de demostrar, ¿ya? No con el fin de ser salvos, sino con el fin de demostrar que somos hijos del Señor y que ha habido un cambio genuino en nuestra vida. Entonces, las obras son necesarias. Las obras em, deben de ser honestas, deben de ser sin la intención que otros las conozcan. Debe ser con la buena intención, con el buen deseo, solamente de haber ayudado, de haber aportado, de haber corregido, pero de tal manera de que la gloria siempre sea del Señor. Como nuestro pastor nos dice, lo que hace nuestra mano derecha, que no lo sepa nuestra mano izquierda. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos públicas las obras que realizamos en favor de otros, inmediatamente pierden valor, pierden sustancia, pierde el sentido propio de la obra. Deben ser obras silenciosas, amorosas, con la única intención de beneficiar a otros. Y el Señor se encargará a su debido tiempo en beneficiarnos a nosotros. Amén.
Entonces Dios reconoce sus obras, que es ergo. Dios reconoce el amor que había en esta iglesia, que viene del griego agape. Agape, viene con el acento en la E. Agape, que básicamente este amor agape es lo que Pablo denomina en 1 Corintios 13 como la preeminencia del amor. Un amor sufrido, un amor que no es jactancioso, un amor que no se envanece, que no tiene envidia, un amor que todo lo sufre, que todo lo espera, ¿cierto? Un amor que no busca lo suyo, un amor que es sincero, que es honesto, que es transparente, que ama sin condición, que ama y que perdona. Y el amor provoca perdón. Nosotros no podemos perdonar si no hay amor. Por eso cuando la gente no perdona es porque no tiene el amor suficiente para poder perdonar. Pero cuando hay amor de por medio, el perdón es genuino y el perdón llega prontamente a nuestra vida hacia otra persona. Entonces, esta iglesia de Tiatira tenía un profundo amor, un profundo agape, tenía una actitud amorosa en donde los hermanos se amaban, donde los hermanos tenían un buen trato, había un trato sincero, honesto entre ellos. No era un amor fingido, no eran ciertas palabras que provenían más bien de la mente que del corazón, sino que eran palabras honestas, palabras sentidas que venían del mismo vientre, del interior de los hermanos. Entonces, y Tiatira tenía obras, ergo, tenía amor, agape, tenía fe, que viene del griego pistkin, 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 que esta fe no es la fe de creer, no es la fe que aparece, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, no es una fe de creer, ni tampoco la fe que aparece en Efesios capítulo 2, sino una fe de profesar, una fe de profesión, de profesar públicamente nuestra creencia, nuestra fe en el Señor. No es una fe simplemente de reconocer, de creer en Dios. Perdón, no es una fe de creer solamente en Dios, sino de reconocerlo públicamente, profesarlo delante de las personas. Y esta fe se somete, ¿cierto?, al primer punto que era obras, ¿cierto? Entonces, como había obras, entonces la fe de Tiatira era una fe honesta, una fe demostrativa, una fe que se hacía presente, tanto en lo interno de la organización de la iglesia, como también en lo externo, con sus vecinos, con sus pares, con su familia, con sus amigos, con aquellos que quizás rechazaban el evangelio. Aún así había una actitud de profesar, de creer, de pararse en el cantón de las esquinas, subirse a algún cajoncito, a alguna plataforma y predicar la palabra del Señor con el templo de Apolo enfrente, con el templo de Diana Artemisa enfrente, con el parabolé donde había también una deidad pagana. Aún así permanecía la fe. Esta iglesia de Tiatira tenía servicio, que viene del griego, presta atención, diaconía. Es de aquí que proviene la palabra diácono. El diácono, propiamente tal, no es alguien que se sienta en un sillón ejerciendo liderazgo sobre la iglesia, sino que el diácono, de acuerdo a su expresión original del griego, es alguien que no se sentaba en sillones del liderazgo, sino que estaba en el medio de la grey, sirviendo a la iglesia, preocupados de que los hermanos estuviesen en buen estado, preocupados quizás de aquellos que tenían poco para comer, de aquellos que estaban enfermos, de las viudas, del menesteroso, de los huérfanos. Los diáconos, diaconía, el servicio, era algo que estaba arraigado también en esta iglesia. Era una iglesia servicial, una iglesia que se esmeraba por atender la obra del Señor, una iglesia que amaba la obra, que estaba presente en la obra, que se preocupaba por la obra. Y cuando hablamos de la obra, hablamos tanto de lo arquitectónico como también, ¿cierto?, de lo personal, de lo humano. Amén. Esta iglesia Tiatira tenía paciencia, el quinto punto, y también sumamente importante, que viene del griego hupomoné, que esto lo estuvimos viendo, creo que con la iglesia de Éfeso.
o con la iglesia de Esmirna, no recuerdo muy bien. Creo que la de Éfeso, que hablaba que era una iglesia paciente. Y esta iglesia de Tiatira también tenía paciencia, del griego hupomoné, que es saber esperar, saber soportar la presión de las penalidades, de las tribulaciones, saber mantenerse en la fe, en el amor, en el servicio, aunque estaban siendo presionados para renunciar. Una paciencia de esperar, de soportar, de aguardar en el Señor, del saber esperar. Entonces, fíjese que lo que tenía esta iglesia era impresionante, hermano. Tenía obras, amor, fe, servicio, paciencia. 5 pilares fundamentales y lo determinan así. Esta es la parte de los 5 pilares de la iglesia. Obras, amor, fe, servicio y paciencia. No estoy hablando de predicación, no estoy hablando de coordinación, no estoy hablando de ministerio, de dones, de danza, de lenguas, de talento. Estoy hablando de lo que hace de que la obra del Señor sea una obra fuerte, obras, amor, fe, servicio y paciencia. Porque todas estas cosas son sostenidas por el Espíritu. El Espíritu Santo no tan solo es un espíritu que da dones sobrenaturales, sino que el Espíritu Santo también nos entrega a nosotros. Recuerden, el fruto del Espíritu, parte del fruto del Espíritu, es el amor, es la fe, es la paciencia. Están dentro de los 5 pilares, hay puntos que están dentro del fruto del Espíritu Santo, por lo tanto, todos estos 5 pilares son sostenidos precisamente por el Espíritu de Dios. El Espíritu no tan solo es de milagros, es de reprender demonios, es de sanidades que son manifestaciones, por supuesto, fabulosas, hermosas, tremendas y que causan impacto en la iglesia y en los alrededores de una forma espectacular. Pero no podemos olvidar de que la obra del Señor no tan solo se puede sostener con los milagros, la obra del Señor se debe sostener con buenas obras, se debe sostener con un amor agape, un amor sincero, honesto, transparente, que no busca lo suyo, sino que busca, ¿cierto?, el amor perpetuo en la congregación. Debe sostenerse en la fe, de saber profesar públicamente nuestra fe y no avergonzarnos del Señor. Debe de ser sostenida con el servicio, de que todos sirvamos con el único fin de que la obra crezca, el esmero por atender la obra del Señor, por preocuparnos, por estar, por hacernos presentes y por no soltar la mancera de la obra de Cristo. Y también la paciencia, el saber esperar, el aguardar, el soportar y por supuesto el estirar la mano cuando uno está débil para ayudarle también a que pueda seguir soportando. Entonces, estos son los 5 pilares fundamentales que a la iglesia Tiatira le reconoció el Señor. Eso es un punto maravilloso. Y fíjese que después de esto, el Señor le dice, cuando le reconoce estos 5 puntos, le dice, tus obras postreras son más que las primeras. En otra traducción dice, sé que ahora haces más que al principio. Y este punto, hermano, es lamentable porque cuando pasa el tiempo, una flor se va marchitando, no va creciendo más. Cuando pasa el tiempo, un hombre y una mujer van envejeciendo, van suscitando enfermedades, dolencias, problemas y quejas corporales por montón. Lo normal desde el punto de vista humano y biológico es que con el paso del tiempo todo se vaya deteriorando. Pero esta iglesia demostró que con el paso del tiempo no hubo un deterioro, no hubo un descenso, no decrecieron, no bajó su fe, no bajó su amor, no bajó su servicio, no bajó su paciencia. Todo lo contrario. Si antes eran pacientes, ahora eran más pacientes. Si antes servían, hoy día servían con más ahínco. Si antes tenían fe, hoy día tienen una fe que mueve montañas. Esta iglesia, Dios le reconoce que era una iglesia que no se había deteriorado, que no había perdido como Efesios el primer amor. Todo lo contrario, mantuvo el amor y lo multiplicó, lo hizo crecer. Sus obras postreras son mayores que las primeras. Entonces, debemos de reconocer que la iglesia de Tiatira tenía algo, pero impresionante en su haber. Una iglesia que se sostenía bajo 5 pilares fundamentales para toda iglesia y que además en su desarrollo, en su avance, había un crecimiento constante. No había una fluctuación,
no eran las ondas del mar ni tampoco un descenso abismal, sino que había un crecimiento constante, solamente apuntando hacia arriba. Sus obras crecían, su amor crecía, su fe crecía, su servicio crecía, su paciencia crecía. Mi hermano, yo no sé si, yo no sé si a usted le pasará algo en eso, pero a mí me pasa algo. El tiempo genera cansancio, las obras menguan, los edificios se deterioran, hermano. Las flores, los árboles, los animales nacen, crecen y se mueren. Nosotros mismos nos vamos muriendo poco a poco, nuestra carne se muere poco a poco. Y los hermanos de Tiatira también. La hermana Lidia, la hermana Lidia era una mujer que probablemente con el paso del tiempo ya no tenía la misma voz para cantar. Ya no podía levantar las manos tanto tiempo como cuando era joven. Quizás era una mujer que ya no podía pasar tanto tiempo arrodillada porque ya sus articulaciones le dolían. Quizás, mi hermano, la vejez golpeó a esta mujer y ya no tenía el mismo ánimo, la misma fuerza, ya no tenía la misma movilidad ni tampoco podía expresarse como se expresaba con anterioridad. Pero la vejez y el paso del tiempo no fue impedimento para que las obras de esta iglesia decrecieran y menguaran, sino que todo lo contrario, a pesar del cansancio, a pesar del deterioro y a pesar del paso del tiempo, las obras crecían. Y eso, mi hermano, sí deberíamos ser nosotros, mi hermano, todos. Siempre más, más. Si hoy día fui algo, mañana voy a ser más y más y más y más. Porque el Señor eso es lo que quiere de nosotros. Avanzamos, porque avanza el tiempo rápido, mi hermano. Versículo 20. Tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí empieza el problema. Aquí cambia la historia. Toleras a esa mujer Jezabel. Primero, no es que existía una mujer llamada Jezabel, pero sí existía una mujer. No se llamaba Jezabel, pero sí existía. ¿Ya? Se cree que en esta ciudad los miembros del gremio tintorero acudían a un lugar llamado el Paraboleo, ¿ya? Porque iban donde una persona que se denominaba, permítame, la oriental Zumbata o Zembate, ¿ya? Zembate. Estas personas del miembro gremial tintorero que hacían vendían púrpura, ¿cierto? Iban precisamente a este lugar, a frente de una deidad, y esto es lo que creen muchos, lo que se considera, iban delante de esta deidad que estaba en el paraboleo llamada Zembate, e iban a este lugar con el único propósito de buscar cobertura y bendición para la manufacturación, ¿cierto? Para las industrias y para el desarrollo textil y tintorero que ellos estaban realizando. Buscaban la bendición, buscaban esa cobertura, buscaban de que los negocios prosperaran, de que sus ventas crecieran. Entonces, este templo, este paraboleo, esta residencia en donde había una deidad llamada Zembate, lo que hacía era que la gente acudía a este lugar como realmente hoy es una nimita o un santo popular. ¿Ok? Y algunos creen que este lugar era regido por una mujer, que había una mujer que era la que realizaba todo este acto de poner la bendición, de poner la cobertura sobre estas personas, que era la que de alguna forma ejercía como un papel sacerdotal. Es por eso que cuando la palabra dice toleras a esa mujer Jezabel, está hablando precisamente de esta mujer, de este templo, de esta deidad, debido a que no tan solo esto comenzó o esto involucraba a la ciudad, sino que también lastimosamente comenzó a involucrar a los hermanos pertenecientes a la iglesia en Tiatira.
Dice, toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Todos nosotros sabemos que Jezabel, ¿cierto? Es esta mujer que fue la esposa del rey Acab, era hija de Sidón, ¿ya? Por lo tanto, era una mujer de nacimiento pagana, una mujer que venía en su identidad, en su forma de ser, el paganismo, la sensualidad, la era una mujer prácticamente que todos los males de Satanás se movían a través de ella. Esta mujer, hija de Sidón, llegó a ser esposa de Acab y por ende llegó a ser reina de la nación de Israel. Y por supuesto, esto influía en el desarrollo y en la toma de decisiones de la nación. Según el libro de Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22, era una mujer que promovía la prostitución y la hechicería, no tan solo en el pueblo, sino aún también en la casa real. Era una mujer que tenía a su disposición, tenía a su disposición profetas paganos. Ella fue la que introdujo la cultura idólatra de Baal a la nación de Israel. Y ella misma era miembro sacerdotisa de esta deidad llamada Acera. Era una profetisa, una sacerdotisa de Acera. Recordemos que la palabra del Señor dice que habían 450 profetas de Baal, pero además habían 400 profetas de Acera. Esta mujer inducía el mal desde el rey Acab hasta el pequeño de la nación de Israel. Y esto sale en Primera Reyes capítulo 21, versículo 25. Ella inducía al mal a todas las personas. Era una persona, obviamente, era una manzana podrida, mi hermano. Jezabel era una real manzana podrida que donde ella metía la mano, todo se echaba a perder. Esta mujer comenzó una búsqueda para matar y destruir a todos los profetas de Dios. Y esto aparece en Primera de Reyes capítulo 18. Buscó erradicar la profecía de Jehová Rafa, de Jehová el Señor Dios Todopoderoso. Quiso erradicar la profecía, sacar el nombre de Dios de la nación de Israel. Fíjese lo que esta mujer quiso hacer. Quiso corromper a los sacerdotes de Dios, los mató a todos los profetas, instauró una cultura idólatra, que además la cultura, si usted por favor estudia acerca de lo que era Baal, Baal era una criatura a la cual le ofrendaban bebés recién nacidos, los cuales los mutilaban, los cortaban, sus miembros los lanzaban a una especie de un fondo, de una olla, en donde Baal tenía sus manos o sus pezuñas, ¿cierto? Tenía alrededor de esta olla y al interior lanzaban bebés, niños de pecho, hermano. Era, pero una barbaridad lo que hizo esta mujer. Promovía la prostitución en la casa real. Por lo tanto, la fornicación, el adulterio, se transformó en algo normal, común y corriente en la nación de Dios. Y obviamente una cultura hechicera, de brujería, de satanismo puro y profundo. Jezabel es el vivo ejemplo de el dedo de Satanás metiéndose en la iglesia del Señor. Cuando Satanás mete su dedo, cuando Satanás mete su voluntad, cuando él ingresa, lo que busca es ensuciar todo lo que Dios acaba de limpiar, de corromper todo lo que Dios santificó y de erradicar el nombre de Dios a lo que por per se, por esencia, es de Dios. Y esto fue lo que pasó con la iglesia en Tiatira. Existía este lugar, el paraboleo, perdón, donde había una deidad llamada Sembate y una mujer como sacerdotisa que ejercía esta labor sacerdotal y que ponía bendiciones y coberturas sobre las personas, principalmente sobre el gremio tintorero. Funcionaba como un santo popular. Y esto, mi hermano, suena bastante familiar. En Bolivia existe una criatura pequeña que le dicen queco. Y esta criatura es un pequeño ser
que lo tienen para el bienestar general. Le dan le entregan ese poder o esa esencia que está presente en hogares, en negocios, para el bienestar. En Argentina existe uno llamado el Gauchito Gil, búsquelo, que es un santo popular, el Gauchito Gil. Hay templos de Gauchito Gil, templos, hermano, en Argentina. En Argentina adoran hasta Maradona, hermano, hasta ese punto. Y en Chile no se queda atrás. Chile tenemos a uno de los más famosos, Romualdito. ¿Te conoce a Romualdito? Que es un santo popular, que la gente va y le pide favores y que supuestamente este santo contesta, sana persona, entrega casas y un montón de cosas. Allá cuando usted va por el Mariscal de camino hacia Puente Alto, se va a encontrar un sector donde está lleno de botellas de agua, lleno de botellas de agua. Y hay una nimita y de un hombre que supuestamente murió de sed. Entonces las personas van y le entregan o le piden un favor, ayúdame con esto y con esto otro, y si el favor se cumple, van y le dejan una botella con agua. Son santos populares y depositan su confianza en estas criaturas, en estas imágenes, tal como en Tiatira le daban este carácter santo a este lugar, el paraboleo a Sembate. Usted siempre lo ha visto en muchos negocios, no tan solo chinos, sino también chilenos, a este gatito amarillo que está haciendo así con la manito. Usted se puede reír en su casa, quizás que el gatito chino, pero eso es idolatría. Si usted coloca eso en su casa, usted está metiendo a Jezabel en su casa, está metiendo al diablo. Si usted en su negocio pone el gatito chino, está metiendo al diablo. Es una figura pagana a la cual le atribuimos poderes eh, propios de una deidad. Y ese era el problema que tenía Tiatira. Que toleras. Y aquí vamos entrando a un punto muy importante, mi hermano. Ya vamos avanzando un poquito más. Jezabel era solamente un nombre simbólico, como yo le decía, para una prominente mujer en Tiatira, que estaba en este paraboleo, en este templo oriental Zumbata. Era una mujer sacerdotisa, prominente, importante en Tiatira, que intentaba que la iglesia cayera en fornicación e intentaba eliminar el culto a Dios. Amén. Entonces se preguntará, pero Jezabel, esta mujer, este paraboleo estaba en Tiatira antes que la iglesia llegara. ¿Dónde está el problema? El problema, mi hermano, está en versículo 20 que dice, toleras que esa mujer es Jezabel. Toleras. Toleras se traduce literalmente como aceptar. La iglesia aceptaba a esta mujer. La iglesia les gratificaba la presencia de esta mujer. Estaban a favor, aguantaban, soportaban, están de su parte. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Toleras, aguantas, estás a favor, te gratifica, estás de su parte, aceptas a esta mujer, aceptas a este paraboleo, aceptas que los hermanos de la iglesia crean en aquello. Amén. Fíjese que el antónimo, no el sinónimo, el antónimo de tolerar es rechazar y prohibir. Y es esto lo que Dios le quería, era esto lo que Dios quería de Tiatira. Era una iglesia que tenía 5 pilares preciosos y profundos, fundamentales para el desarrollo de la iglesia. Pero en este punto que ellos toleraron, Dios quería de que la iglesia rechazara y prohibiera absolutamente esta conducta en cada uno de los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque de la gente de afuera nosotros no se lo podemos prohibir. Nosotros no podemos rechazar, ¿cierto? Y hacer que la gente de afuera rechace estas deidades, estas imágenes paganas. No podemos, lastimosamente no podemos hacerlo, pero sí en nuestras congregaciones. Y ese era el problema. El problema no era de que la iglesia tolerara que en Tiatira
hubiese esta mujer que se denominó simbólicamente como Jezabel. Lo que Dios no le gustó, lo que Dios desagradó era que toleraran, perdón, de que las costumbres y la ideología satánica de esta mujer se introdujera a la iglesia. Y eso es lo que no puede pasar. Porque como iglesia debemos de rechazar y prohibir conductas, debemos de rechazar y prohibir ciertas creencias, rechazar y prohibir ciertos eh, costumbres propias de nuestra nación, imágenes, paganismos, actitudes, formas de ver, formas de actuar, formas de hablar, formas de creer. Debemos de prohibir absolutamente este tipo de conducta. No podemos permitir que ingresen a nuestros cultos, a nuestro desarrollo. Hoy tenemos iglesias que mantienen los 5 pilares del buen accionar. Hay muchas iglesias. Hay muchas iglesias que mantienen este pilar: obras, amor, fe, servicio y paciencia. Hay muchas iglesias que tienen estos pilares fundamentales y han sido iglesias que Dios las ha edificado, las ha sostenido, se han desarrollado, han crecido y Dios las ha bendecido de una forma espectacular. Pero hay un problema, que muchas de estas iglesias que tienen estos 5 pilares, que son iglesias de fe, de amor, de paciencia, de servicio, de buenas obras, estas iglesias toleran los mensajes heréticos y demoníacos. Estas iglesias toleran el mensaje torcido y sucio. Toleran a los predicadores sensuales, vanidosos y soberbios. Toleran mensajes confusos y mentirosos. Toleran a los falsos maestros, falsos evangelistas, falsos pastores y falsos profetas. Toleran a hombres y mujeres que dicen que Dios es una prostituta. Y esto lo dijo Guillermo Maldonado, que Dios es como una prostituta. Búsquelo en internet. Toleran a ese tipo de hombres. Toleran a hombres que dicen que Dios fue derrotado y es un perdedor. Toleran de que manchen el púlpito con frases, con palabras, con ideologías o con terminologías que ni siquiera el mundo se atrevería a pronunciar en un lugar tan santo como lo es el púlpito de una casa del Señor. Toleran que se rían y se burlen y hagan escarnio del Espíritu Santo. Estas iglesias toleran que tergiversen la palabra de Dios, que en vez de hacer una buena exégesis, hacen una eisegesis, desarrollando temas de acuerdo a lo que ellos creen, a lo que ellos consideran o lo que creen mejor para su iglesia. Estas iglesias toleran el pecado, la conducta pecaminosa, toleran situaciones pecadoras dentro de la congregación, toleran la idolatría, toleran la pornografía, toleran el pecado desenfrenado en los miembros de su congregación y toleran que cualquier persona suba a un púlpito y no tenga ni siquiera un ápice de cuidado al estar subiendo a un lugar que gracias a Cristo hoy tenemos. Toleran la perversión, toleran el desenfreno, toleran, mi hermano. Estas iglesias toleran de que las congregaciones se hayan transformado. Yo sé que la iglesia no es perfecta y siempre hemos dicho, pero una cosa es una iglesia que se considera imperfecta y que desea caminar hacia la perfección, pero son otras las iglesias que son imperfectas, pero porque son inmorales, porque no tienen respeto de un coro, de un instrumento, de un púlpito, de un pasillo, de una silla, de una congregación. Toleran que se levanten profetas diciendo así dice el Señor. Hermano, si esos hombres supieran lo que significa esa frase, así dice el Señor, ¿cuántos caerían muertos, hermano? Si Dios aniquilara, si Dios fuese como fue con Ananías y con Zafira, ¿qué sucedería hoy? El peor de los males es blasfemar contra el Espíritu Santo. Imagínense si Dios actuara de la misma forma que actuó con ellos, porque no entregaron la totalidad del dinero que recibieron, no se lo entregaron totalmente a Pedro, sino que se quedaron con una parte. Y por ende,
por mentir, por engañar, por hacer creer a Pedro y a Dios de que habían hecho lo correcto, Dios determinó quitarles la vida. Si eso sucediese hoy, ¿cuántas iglesias veríamos, hermanos y hermanas, que llevan años en las iglesias tendidos muertos en los pasillos, en los púlpitos, en los altares? Y fíjese que el verso 21 dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Recuerde que Pablo dijo que llegarán tiempos en donde se amontonarán maestros conforme, ¿cierto?, a sus propias concupiscencias, maestros que levantarán mensajes heréticos, mensajes totalmente torcidos, tergiversados por la mente y el corazón humano, y que la gente oiría a estas personas y correrían a ellos. Mi hermano, perdón lo que voy a decir, pero yo creo que usted conoce iglesias como Iglesia Isetehue, el pastor Chaparro, que son iglesias, mi hermano, que podrán ser muy lindas desde el punto de vista que se tratan con cariño, se tratan con amor, wow, tienen fe, wow, son muy serviciales, hacen servicio en la mañana, en la tarde y en la noche, wow, los jóvenes corren para acá, corren para allá, están en todas, hacen eventos, hacen esto otro, tienen estudios para líderes, estudios para predicadores, estudios para coristas, y si usted quiere ser un líder, tiene que aguantar ciertos meses, participar de un estudio bíblico para líderes, para poder ser parte o para que lo consideren para ser un líder, y tiene una formación, una organización muy grande, hermano, pero espectacular. O sea, si usted lo mira desde el punto de vista humano, te dice, no, esta iglesia tiene una organización tremenda, pero una iglesia donde va a predicar Cachluna, va a predicar Ana Méndez, va a predicar Ana Maldonado, va a predicar Dante Gebel, va a predicar Guillermo Maldonado. Una iglesia donde va Marco Witt, donde van todos estos cantantes que están totalmente corrompidos y que son ecuménicos, pero hasta los huesos. Son iglesias que toleran. Son iglesias que dicen tener amor, servicio, fe, obras y paciencia, pero son iglesias que toleran que en sus púlpitos se suban hombres como Guillermo Maldonado, perdón mi hermano, pero Guillermo Maldonado dice una cantidad de estupideces, de burradas delante del púlpito, pero son más burros los que pagan por ir a verlo, hermano. Imagínense, hay hermanos que pagan una entrada para ir a escuchar a un cantante, para ir a ver a una persona que les da una clase, un estudio o de cómo ser buenos líderes, cómo ser un buen padre, cómo ser bueno, cómo ser esto y cómo ser esto otro, y pagan dinero, sacan dinero de su bolsillo para ir a pagar plata, para ir a ver un burro hablando estupideces, pero para los estudios bíblicos de la iglesia no viene nadie. En los cultos de oración no viene nadie. Cuando hay ¿cómo se llama esto? Cuando hay vigilias de oración, de clamores, no viene nadie. Pero para estar escuchando a los que siguen las masas, para eso sí hay dinero, para eso sí hay tiempo para hacerlo. Es por eso que la iglesia, mi hermano, está como está, débil, cansada, sin fuerza, con los huesos flacos, con el corazón desfalleciendo. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque podemos tener amor, podemos tener fe, podemos tener paciencia, pero si toleramos conductas que no deberían de tolerarse, obviamente que Jezabel se va a meter en nuestra vida y va a comenzar a destruir nuestra vida, va a comenzar a destruir nuestros matrimonios, porque Jezabel se mete en todo, Jezabel se mete en los jóvenes con lo que ven en el celular, se mete en los matrimonios tratando de separar el matrimonio y metiendo personas entre medio para que esto se quiebre. Isabel intenta por aquí, por allá, destruir al pastor, destruir a la pastora, destruir al jefe de coro, destruir al líder, destruir al jefe de jóvenes, destruir a la jefa de Dorca, destruir a todo. Jezabel se quiere meter en las iglesias, porque cuando Jezabel se mete, comienza todo a destruirse, a caerse como papel cuando se está quemando con un encendedor. Todo se comienza a evaporar, todo se comienza a ir, a disipar, porque permitimos entren en nuestras congregaciones. Y esto es lo que Dios le estaba llamando a Tiatira. No puedes tolerar, tienes que prohibir, tienes que rechazar, tienes que estar completamente en desacuerdo. No toleres a Jezabel, denuncia a Jezabel. Mire, fíjese lo que le voy a decir. No toleres a Jezabel, denuncia a Jezabel, no soportes a Jezabel, no soportes lo que corrompe. Seamos celosos para las cosas del Señor. Mantengamos nuestra fe y echemos fuera todo ápice de enseñanza
de Jezabel, lo que corrompe, lo que ensucia y lo que engaña. Versículo 25, no voy a dar énfasis a todo, mi hermano, porque nos falta tiempo. Versículo 25 dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Cuando habla, pero lo que tenéis, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a ergo, agape, prisquín, diaconía y jupomoné, obras, amor, fe, servicio y paciencia. Lo que tenéis, retenedlo. Y cuando habla de retener, está hablando del griego kratesate con K, kratesate, retenedlo, kratesate, que literalmente significa agarrando bien fuerte. Fíjese, lo que tenéis, agárralo bien fuerte hasta que yo venga. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Iglesia, vemos a nuestros alrededores iglesias corrompidas, ministerios grandes que fueron pentecostales durante muchos años y que hoy día son verdaderas casas de momias y de huesos secos. Iglesias que están desfalleciendo. Usted va al sur y hay iglesias secas donde no hay presencia. Nosotros hemos sido testigos de hermanos que han venido a nuestra iglesia, hermanas que han venido y han testificado que en el sur ya no hay un mover del Espíritu como lo había antes. Entonces, miremos nuestra iglesia. ¿Qué hay en nuestra iglesia? Ahí está la presencia, está el amor. Cuando la gente viene, ¿qué es lo que destaca? Hay un amor, hay una preocupación, hay un compañerismo, hay un buen trato, pero Jezabel se quiere meter en nuestra iglesia. Jezabel quiere corromper a nuestra iglesia. Jezabel quiere que el amor se vaya, que las obras se vayan, que el servicio se vaya, que la fe se vaya y que la paciencia desaparezca. Eso es lo que ella quiere, porque ¿sabe qué, mi hermano? Nosotros somos dichosos, somos privilegiados, hermano, porque somos una iglesia pequeña. Estamos en un punto en el cual nadie nos conoce en el medio de Estación Central. Pero déjame decirle algo, Dios está con nosotros, Dios está a nuestro lado y Dios nos está diciendo a ustedes y a mí. Ojalá este mensaje pudiera escucharlo toda la iglesia, pero lo está escuchando usted, y si lo escucha usted, lo podrá transmitir a las demás iglesias, a los demás hermanos que están en este lugar. Amén. Pero Amén, así es, Señor. lo que tenéis, hermano, tenemos obras, tenemos amor, tenemos fe, tenemos paciencia, tenemos servicio. Lo que tenemos, agarrémoslo bien fuerte, hermano, hasta que el Señor venga, porque el enemigo va a querer arrancar de nuestra mano lo que Dios ha puesto. ¿Qué ha puesto Dios en tu mano, hermano? ¿Qué ha puesto el Señor en tu vida, querido hermano? Ha puesto un don, un talento, algo más grande Dios puso. Dios puso un tesoro inigualable en un simple vaso de barro que era feo, que era no agraciado y totalmente débil y frágil. Y eso puso el Señor en nosotros. Pero eso, mi hermano, el Señor dice, retenedlo, agárralo fuerte, no lo sueltes, tómalo en la mano y ciérralo, guárdatelo en el corazón. Y termino con esto, mi hermano. Romanos 14:19 dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos a lo que contribuye, lo que suma, no lo que resta, lo que suma, lo que edifica, lo que levanta a la paz y a la mutua edificación. No toleremos cosas de Jezabel metiéndose en nuestra iglesia. No toleremos de que cosas extrañas se introduzcan en las costumbres de nuestra congregación. Retengamos y agarremos bien fuerte lo que tenemos. Amén. Mi hermano, traté de simplificarlo porque la verdad que había más, pero por tiempo no puedo profundizar más. Pero esto es lo que Dios le quiso decir a la iglesia Tiatira. Una iglesia que corría el riesgo de que las costumbres de esta mujer se metiera en las costumbres de la iglesia, pero Dios terminó diciéndole a esta iglesia, agarren bien fuerte, retenedlo, agarren bien fuerte lo que ya tienen. Amén. Le invito, mi hermano, a que podamos hacer una pequeña oración para poder que el Señor ponga la bendición en esta palabra. Amén. Dios eterno, te agradecemos, Padre, por tu amor y tu misericordia, por tu presencia, que personalmente siento tu presencia, Cristo de la gloria. Te agradezco, Padre, por esta porción de tu palabra. Padre, yo no soy maestro,
Soy solamente un hermano más en el medio de toda esta congregación. Te agradezco, Padre, porque nos enseñaste hoy, nos enseñaste tu palabra. Y un consejo especial has entregado en esta noche, Señor, a aquellos que por fortuna, Señor, y por bendición del cielo están presentes, Rey de la Gloria. Te pido, Padre Santo, que bendigas a cada uno de ellos y que bendigas a toda nuestra iglesia, a cada uno, Señor, a cada funcionario, a cada hombre y mujer que ejerce una labor y un servicio en tu obra, aquellos que están fuertes y sólidos como aquellos que están débiles y cansados. Padre, que esta palabra golpee como ola, Señor, a toda nuestra iglesia. Te pido, Señor, que nos fortalezcas y que este consejo, que este aprendizaje, Padre, lo atesoremos profundamente en el corazón. Te agradezco, Señor, y para ti sea toda gloria, toda alabanza y todo honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mi hermano. Si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algún aporte, algo que quiera mencionar, tienen la completa libertad para poder hacerlo. Amén. Dios les bendiga. Mi hermano Jonathan, Amén. Mi pastora. bendiciones, que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos que están en sintonía, que están en línea. No, mi hermano Jonathan, solo da gracias a Dios por esta enseñanza tan hermosa y por este privilegio. Yo mientras usted daba este estudio meditaba y le daba gracias al Señor y podía sentir su presencia, porque como usted decía, aunque somos una iglesia pequeña, pero lo más valioso que tenemos un tesoro tan grande que es su presencia, su Espíritu Santo. Así es que por eso doy gracias al Señor porque Él ha sido fiel. Y procuremos mantener lo que el Señor nos ha dado por misericordia y esforzarnos porque sabemos que todo lo que nosotros hacemos no es en vano, sino que tiene una tremenda recompensa. A veces, como usted decía, nuestro cuerpo se cansa, como Lidia, que a lo mejor con los años y eso invadió mi vida, porque a veces uno, yo creo que no tan solo yo, sino que muchos hermanos que están en sintonía, por diferentes motivos se sienten desfallecer, ya no hay fuerza, los años pasan, ya no somos los mismos, pero a través de su Espíritu Santo, eso tan hermoso que el Señor ha puesto en nuestras vidas, nos da fuerza para seguir adelante. Entonces, yo solamente instarle a la iglesia del Señor a seguir adelante, a estimular a nuestros hermanos a que puedan conectarse y puedan escuchar este tremendo estudio, porque en este tiempo, hermano Jonathan, nos va a hacer mucha falta. Vienen tiempos difíciles y muchas veces somos nosotros identificados como esta iglesia, pero Dios quiere que seamos como la iglesia de Filadelfia. Ya no quiero adelantarme, pero que el Señor les bendiga a todos. Amén. Ya bendiciones. Amén, mi pastora. Dios le bendiga grandemente igual a usted. Amén, amén. Dios nos permita, cierto, que todo lo que hemos aprendido, mi hermano, podamos guardarlo, atesorarlo en el corazón y compartirlo también. Compartirlo, eso es lo más importante de aprender, que cuando uno aprende debe de compartirlo. Así que en general a todos bendiciones, a mis hermanos, no sé si hay alguien más que quiera o alguna consulta, alguna duda que se le haya generado durante el estudio, algo que no le haya quedado claro, que quisiera corroborar, o algún aporte en general, tienen la total libertad para poder hacerlo, mi hermano. ¿Nadie? Ok. A mi hermano. Entonces, le agradezco por estar presente. Dios mediante la próxima semana nos tocaría la iglesia de Sardis y ya entramos en tierra derecha porque quedaría Sardis, Filadelfia y la Odisea, que son también iglesias bastante interesantes en lo que el Señor les transmite a cada una de ellas. Y le invito a mi hermano que pueda seguir, que pueda seguir formando parte de la enseñanza de estos martes y tomar la palabra que el Señor nos aconseja. Amén. Porque siempre hay algo en donde Dios nos va. Como decía mi pastora, quizá ella, cuando se tocó el tema o la palabra de Lidia, o esa reflexión sobre Lidia, tocó su corazón, que así también quizás a usted alguna otra porción, otra parte de la enseñanza pueda tocar su corazón, porque siempre Dios nos habla. A veces solamente una frase, una sola palabra, un solo pensamiento que Dios remueve nuestro corazón
y, y sobreabunda su bendición de forma muy grande en nuestra vida. Así que le invito a mi hermano que pueda seguir participando. Así que me gustaría pedirle a mi hermano, eh, a mi pastora Sandra, si usted puede orar para poner la bendición al estudio. Amén. Amén, amén. Padre de la gloria, en esta hora, Señor, te damos infinitas gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Porque Dios mío, a pesar que estamos, Dios mío, separados el uno al otro a través de estas redes sociales, Señor, podemos sentir esas caricias maravillosas y tú nos das el recuerdo, Padre, que tu Espíritu Santo, ese Espíritu Santo, Dios mío, que llena nuestra vida a pesar tal vez de nuestro cansancio, de tantas cosas que suceden, Señor, usted nos da esa fortaleza. Señor, en esta hora te pido por cada uno de mis hermanos presentes, Señor, por mi hermana Carmencita, por mi hermana Marcela, mi hermana Mari Carmen, mi hermano Diego, Rafael, mi pastor, y así muchos que están en sintonía en este minuto, Señor, tú les bendiga y no hagas, Dios mío, hacer suya esta palabra en nuestras vidas, esta palabra que nos va a ayudar, Señor, que muchas veces, Padre de la Gloria, somos como estas iglesias, Señor amado, pero permítenos, Dios mío, cada día darnos la fuerza para poder seguir adelante. Gracias por estos estudios. Bendice la vida de mi hermano Jonathan, Señor. Cada día dale la fuerza que él necesita a pesar de su cansancio, a pesar de muchas cosas, Señor amado. Tú le fortalezcas, Dios mío, en esta noche a través, Dios mío, de estas ondas, Dios mío, radiales. Señor amado, gracias te doy por tu amor, por tu misericordia, Dios, y pedimos esa gloriosa bendición que emana de tu trono de gloria para cada uno de tus hijos, la que viene del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.